Hay otro personaje que a mí me parece muy interesante, Edgardo, porque fíjate que tampoco la gente habla mucho de él, siendo que este personaje que te voy a comentar mató a 47 personas. ¿Bien? Mató como el triple del otro. El otro mató 17 nomás. ¿Bien? Este caballero, llamémosle, se le conoce como el asesino de Green River. ¿Bien? Su nombre es Gary Ridgway. Gary Ridgway se pensó en su momento que era una luminaria, que era un hombre muy inteligente, porque estuvo en el estado de Washington asesinando prácticamente durante 3 décadas. Él partió en los 70 y en los 90 se conocen sus últimos homicidios. Se le dice así porque los primeros cuerpos fueron encontrados precisamente en ese río, en el río Verde, en Green River, en ese estado. ¿Y qué pasó? De que en ese entonces no había pruebas de ADN. Ahí lo atraparon, creo que fue el año 2001, 2002 por ahí, y precisamente porque encontraron huellas de ADN de él. Entonces ya no era no podía salir de eso. Ya con la prueba de ADN eso es concluyente. Pero todos decían que era tan inteligente porque evadió durante más de 20 años, como te decía, la policía. Pero resulta que cuando le hicieron un test de IQ, de inteligencia, salió muy bajo, casi al punto de caer en discapacidad intelectual. Entonces resulta que este hombre, que aparentemente era, ¿no?, una luminaria dentro de lo que evadir a la policía, en realidad no lo era. Era muy básico probablemente, y esa parte básica hacía que no lo pudieran encontrar. De hecho, sí, pero hubo algo que yo no sé si esto fue porque a él se le hacía más fácil para él, pero esto fue lo que desconcertaba a la policía. Resulta que él atacaba básicamente a trabajadoras sexuales. ¿Ya? Atacaba a gente que estaba en situación de calle, ¿ya? Y en realidad eran personas que, entre comillas, no le interesaban a nadie, que nadie movía un dedo por ellos, o por ellas, perdón, ¿ya? Entonces no habían denuncias. Si se hacían denuncias al respecto era mucho tiempo después de ocurrido el crimen. Entonces él seguía este modus operandi, y por eso es que costó tanto. Él finalmente se sentía como el salvador, matando gente que era como en situación de calle y prostitutas. Probablemente ese fue el concepto de él. No, esa parte no la sea, como te digo, es probable que él haya visto ahí un mecanismo de hacer su trabajo más fácil. Ya. Trabajo entre comillas. Pero que al mismo tiempo esto era lo que desconcertaba a la policía. Ahora, este personaje, si bien es cierto, no tenía una inteligencia superior, que es lo que uno ve en el cine, ¿no?, con Aníbal Lecter, o cuando uno ve esa película del Zodiaco, ¿no?, que supuestamente era un tipo que hacía unos crucigramas imposibles. Entonces uno se queda como en ese concepto. Pero este caballero no. Mucho Hollywood. Entonces yo tomé 2 conceptos de él para otro de mis personajes en el libro. Ya. ¿Ya? Primero, esto de que a quien mato. No quiero hacer spoiler, pero por lo que ya dije ya lo están entendiendo, ¿ya? Y el segundo concepto que tomo de él es esto de que él es una persona común. Él trabajaba pintando casas, ¿ya? Es una persona común y corriente, miembro de una comunidad, iba a la iglesia, ¿ya?, pasaba tiempo con sus hijos, tenía un trabajo de lo más común y no era para nada una luminaria, como te digo. Entonces tomé esos conceptos de él para agregarlos a uno de mis personajes. Pero cuando estudiaste estos 2 asesinos en serie, ¿cuál te pareció como más interesante para tener en el libro? ¿Quién tiene más palabras tuyas en el libro, por ejemplo? Sí, independiente de que tú decías que no son dignos de que uno lo esté como alabando el tema, pero ¿cuál es el que te llamó más la atención? Tendría que ser el personaje que me inspiró Jeffrey Dahmer. Ya. Como concepto es mucho más interesante que el anterior. Ya. ¿No? Universo Arica me quiere atrapar, todo es un sueño.